Inge, los 40 pulgadas de agua, ¿de dónde sacó ese dato? Es un dato real, una medición real a través de un medidor de vacío. Ok. Es una medición real en sitio de la condición actual. Yo estaba cerca de ahí. ¿Vale? Yo te lo voy a decir, porque no sé nada. Cuando ponga la mano así me acuerdo del nombre del lugar. Profe, entonces en una aplicación ya externa a la clase para las pulgadas, pulgadas de agua, este dato no lo tendrían que dar, lo tendríamos que medir nosotros. Pues depende de la situación que se encuentre, ¿no? Todo depende del problema. ¿Cuál es el problema que existe? En este caso, yo he redactado diferentes situaciones o diferentes problemáticas y cada una pues tiene diferente solución. En este caso estoy colocando ese sistema y la condición actual pues está dada. O sea, les puse yo que estaba instalado un ventilador, un soplador regenerativo, modelo de R909, trae un motor instalado de 15 HP, su velocidad fija es de 3600 RPM. Esos datos son los actuales, ¿no? Entonces, actualmente esa condición, pues tú puedes medir el flujo que está moviendo y puedes medir la presión. En este caso, decidí medir el flujo y con la gráfica de la bomba obtuve la presión, perdón, y con la gráfica de la bomba, con la curva característica, sacamos lo que es el flujo. Puede ser viceversa o puede ser que los dos datos los tomes reales. Simplemente tienes que tener el equipo para poder medirlo. Tienes que tener el medidor de vacío y el medidor de flujo. Es así como se desarrolló. Por ejemplo, el ejemplo anterior era un ejemplo parecido, nada más que aquí fue un cambio total de equipo. Aquí se cambió una bomba de velocidad fija por una bomba de vacío de velocidad variable. La mayor parte de los datos ya los da el fabricante a través de su tabla de comportamiento de flujo-presión, que es esta de aquí. Aquí está la presión, aquí está el flujo que maneja a cada una de las diferentes velocidades que puede operar la bomba de vacío. Y te da la potencia de salida de la flecha, en kilowatt o HP, como lo quieras, a diferente presión. ¿Vale? Esa relación ya la sacó el fabricante en este caso. Es un ejemplo más sencillo de acá. El primer ejemplo, pues es un ejemplo que son equipos también de velocidad fija, pero que solamente se van a poner en modo ahorro energía en los paros de línea. Esa es la diferencia. Son tres ejemplos distintos, ¿no? No sé si con eso respondí la duda. Sí, muchas gracias, profe. ¿Algo más?
Ok, estoy poniendo una condición aquí. La condición dice que la aplicación requiere por lo menos de 330 CFM para poder transportar el recorte al área reciclado. Esa es la condición que requiere el equipo. El equipo trae esos datos como requerimiento para poder lograr hacer funcionar lo que es el sistema vacío. En este caso, estamos poniendo la condición del equipo en 330 CFM, eso nos lo da fabricante. Fabricante del sistema de transporte, no de la bomba vacío, ¿no? Y la bomba vacío que le instalamos a ese equipo, para esa presión que requiere, pues mueve 450, ¿no? En ese caso, tenemos un excedente de 120 CFM. No pasa nada si es más. ¿Por qué? Porque el aire reciclado pues desfoga todo el aire, solamente es un sistema para mover el recorte de un punto a otro. Entonces, mueves, generas un flujo de aire a una presión, transportas el producto de un punto a otro y donde se queda el producto, pues ahí está el desfogue de aire para que la bomba siga mandando y no sobrepresione el sistema. ¿Alguna duda? Sí, así es. En los datos del equipo vienen esos datos. O sea, la hoja de datos técnicos del transportador viene los datos técnicos para poder lograr que el equipo transporte el producto. Dice que ocupa 40 pulgadas de agua y 330 CFM. Nosotros le estamos suministrando 40 pulgadas de agua, pero estamos generando más flujo de aire porque la bomba que tiene tiene esa capacidad de generación. Y como no trae un control de velocidad con respecto a la demanda, no puedes hacer nada, ¿no? En ese aspecto. Significa que tienes, tienes 330 por la máquina, porque la máquina ya te lo está pidiendo. Te lo está diciendo que diga que ocupa 330. Ese es el resumen. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a instalar un variador a esa bomba. ¿Cuál es el objetivo del variador? El objetivo que tiene instalar el variador es ajustar la velocidad de la bomba vacío a la demanda y no estar generando flujo de aire adicional al que se requiere. Todas las bombas tienen una curva característica, que es la que ven aquí en esta parte. La trae tanto para presión positiva como para presión negativa. En este caso, está trabajando a 60 Hz, es una bomba de velocidad fija. Esta curva es cambiante respecto a la velocidad de la bomba. ¿Qué quiere decir esto? El fabricante te va a decir solamente esta curva, ¿por qué? Porque él no te está entregando un producto que contenga una variación de velocidad. En este caso, ¿qué tienes que hacer para poder ajustarlo? Hacer una prueba de error. ¿Por qué? La bomba pasada ya trae como diseño, incluye un variador y el tema del control de presión y de flujo. Y te da su tabla con respecto a las velocidades, desde 1200 RPM hasta 4200, siendo el motor de dos polos que gira 3600. Nada más que le da un plus en la frecuencia hasta 70 Hz y logra incrementar la velocidad para entregar un nivel de presión y vacío adicional.
En este caso de acá no tenemos esa curva. Y en este caso lo que se tiene que hacer es, a través de una medición de flujo y presión, obtener la condición ideal. Ok. La inversión del proyecto es de 69,000 pesos. Incluye el variador, sensores de presión y flujo, instalación y programación. Todo el servicio completo tiene un costo de 69,000 pesos. ¿Vale? Ok. Tenemos la inversión del proyecto, entonces son 69,000 pesos. Y tenemos un dato que les puse aquí abajo. Dice, según pruebas en campo, el soplador regenerativo logra 330 CFM y 40 pulgadas de agua a 2,950 RPM. ¿Para qué nos sirve esa condición de 2,950 RPM? Nos sirve para determinar el nuevo consumo del motor, tanto de potencia mecánica como de potencia eléctrica. Es para lo único que nos va a servir. Y para cambiar el tema del factor de carga al cual va a estar trabajando el motor. ¿Por qué? Porque la potencia real que va a entregar la flecha ya va a ser distinta a la que entrega a máxima velocidad. ¿Alguna duda hasta aquí? Ajá, así es. Pero esas son pruebas en sitio, ¿no? Eso no me lo está dando el fabricante. ¿Por qué? Porque la bomba de vacío no es una bomba de velocidad variable. Entonces, obviamente, no hay una curva para ello. Entonces, lo que se hace es, se instala el variador, se instala, se pone a trabajar la bomba y a través de pruebas manuales en cambios en la frecuencia, mides presión y mides flujo y así logras encontrar la velocidad correcta. También en este caso puede ser que no sea necesario. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo que va a trabajar con un control proporcional integral derivativo de presión y de flujo. Tú le vas a ajustar un set point de presión a la bomba y un set point de flujo. Y la misma bomba se va a adaptar a la velocidad que requiera para poder lograr esa demanda. Es así como trabaja. Es muy parecido ese tipo de funcionamiento a los sistemas inverter en aire acondicionado. Así es como funciona. Nada más que los inverter en aire acondicionado nada más se mueven a través de un factor de temperatura, no presión y flujo.
pero el principio de funcionamiento es casi idéntico. Ahora aquí hay un paso. ¿Cuál es ese paso? El paso, antes de calcular lo que es la nueva potencia mecánica que va a consumir o que va a entregar ese motor, es que primero se tiene que poner el sistema. En este caso no podemos proporcionar una alternativa de ahorro. ¿Por qué? Porque no conocemos las condiciones. Necesitamos datos, en este caso no los tenemos. Pudiera ser, si este proyecto ya se hizo, entonces sí ya podemos entregar un proyecto, una propuesta real de lo que va a consumir. En este caso tenemos que ejecutarlo primero la instalación del driver para después hacer el cálculo de ahorro de energía que nos va a entregar. Es obvio que va a entregar un ahorro energético, ¿eh? Eso es obvio, por el tema de la variación de la velocidad. Sin embargo, se desconoce cuál sea. ¿Por qué? Porque no hay una parametrización o una curva que corresponda a una bomba de vacío de velocidad variable. No sé si me di a entender en esa parte, pero en resumen lo que les quise decir es que esto no puede ser una propuesta antes de. Es un caso especial donde primero se tiene que llevar a cabo el proyecto y después vas a conocer cuánto vas a ahorrar. En este caso sí, porque no se conoce lo, lo que se desconoce es a qué velocidad logras los 330 CFM. Por eso es que se tiene que hacer primero y después determinarlo, porque no se conoce, no hay una curva como tal que te dé esos datos. Y la única forma, ¿cómo se obtiene esta curva que está aquí? A través de pruebas. Ellos van controlando la presión o el flujo y dan esta relación que está aquí. Así es como lo hacen en la realidad. Esta curva no se inventó sola. Esa misma bomba la ponen en operación y empiezan a tomar datos. Y lo tabulan. Hacen una tabla y luego hacen la gráfica. Esas tabulaciones las hacen también para las bombas de vacío de velocidad variable, pero en este caso no lo es. Es como no es una bomba de vacío de velocidad variable, el fabricante no te entrega esos datos, porque ellos no tienen un variador como tal para ese equipo. ¿Qué se tiene que hacer? Ponerlo en funcionamiento primero y después medirlo. Eso es lo que se tiene que hacer. En este caso yo les estoy entregando la medición que da y les digo que según pruebas en campo, este equipo entrega los 330 CFM que se requieren en la aplicación y las 40 pulgadas de agua a 2.950 RPM. Ese es un dato ya real medido en campo. Inge, Ajá. o sea, como tal, no es como un proyecto de ahorro, simplemente es para cubrir la necesidad que te están demandando. O sea, de los 450 te voy a quitar el excedente porque tú ocupas 330. Eventualmente vas a ahorrar, pero la propuesta como tal es, te voy a dar tu demanda sin excedentes y eso es, ya después te digo cuánto te voy a ahorrar, no sé, a un par de meses, un par de años, eso ya sale después. En parte tienes razón, en parte no, mira. Sí es un proyecto de ahorro porque no te está generando ningún problema el tener 450 CFM. Actualmente el tener 450 CFM no te genera ningún problema. Lo único que está pasando es que estás moviendo más flujo del necesario, pero no afecta. Para la aplicación no afecta. ¿Por qué? Porque logra transportar el producto
de un lugar a otro, que eso es lo que se busca. Si es un proyecto de ahorro como tal, la diferencia que tiene a los dos ejemplos anteriores que vimos es que en este caso, por falta de datos, no podemos determinar a qué velocidad la bomba de vacío va a entregar las 330 CFM que requieres. Ese es el principal problema del por qué no puedes fundamentar cuánto vas a ahorrar antes de instalarlo. Te tienes que someter a pruebas en sitio para poder entregar el valor real. Es así como está determinado este ejemplo. Puede que se Ok. presente en una situación, si van a hacer una determinación de este tipo, puede ser que se presente. ¿Qué pasa? Una vez que hagas pues para los próximos tú ya tienes los datos necesarios para poder entregar el ahorro o la propuesta de ahorro antes de iniciar el proyecto. No sé si me di a entender esa parte. Sí, sí, esa parte quedó claro. Y como dice usted ahorita, o sea, a partir de esta prueba en campo, es como si usted pudiera crear la misma tabla que viene a la derecha, esa gráfica, básicamente usted puede crear una desde cero. ¿Por qué? Porque ahora va a entender cómo se comporta con la nueva frecuencia y con las nuevas revoluciones. Ajá. Así es. No, ok, gracias. Ok, ya tenemos la velocidad a la cual la bomba genera las 330 CFM y las 40 pulgadas requeridas por el equipo. Ya conocemos la velocidad nueva y la velocidad anterior, que es la de 3600 RPM. Entonces nos vamos a basar en la relación que habíamos obtenido anteriormente, de la velocidad, varía de forma lineal, la potencia mecánica entregada por la flecha del motor varía el cubo. ¿Por qué? Porque una bomba de vacío de este tipo pertenece a una carga de par cuadrático. Es por eso. Entonces, tenemos que sacar el factor de variación que sacamos anteriormente para poder determinar el nuevo consumo. Hay otra cosa, ¿no? Puedes hacerlo en el sitio. O sea, si ya hiciste el proyecto y ya tienes instalado el variador, puedes ir a medir la potencia en sitio, si así lo quieres, ¿no? Pero puedes hacerlo a través de las fórmulas y el resultado te tiene que dar el mismo. No tiene por qué haber variación. Puedes ir a medir el voltaje, la corriente, el factor de potencia y lo multiplicas esos tres factores por la raíz de 3 y te tiene que dar la potencia eléctrica de consumo del motor. O si tienes un equipo para medir potencia real, pues también lo puedes ir a medir directo, ¿no? Ya depende de lo que tengas. Si no tienes absolutamente nada para poder medir, pues ya te tienes que ir a este método que vamos a hacer de las fórmulas. Es muy sencillo. Dijimos que el factor de variación lo íbamos a obtener a través de las velocidades. Dijimos que era la velocidad fija, que es la V1, sobre la velocidad nueva, que es la V2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 2.950 entre 3.600. Profe, Ah, tengo una duda. dime. Oiga, la velocidad de 2950 salió ya regulando la velocidad con el variador de frecuencia. Así es. Ah, ok, ok. Sí, es una bomba de acoplamiento directo, no puedes hacer otra variación de la velocidad, más de variarlo directamente de la flecha del motor. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. ¿Sale? Aquí está el resultado, ¿no? La velocidad del 100% bajó al 82%. Ese es el factor de variación que tenemos. ¿Qué pasa o para qué nos sirve ese factor de variación? Sabemos que la velocidad varió al 82%,
Lo mismo pasa con la potencia mecánica. Por lo tanto, tenemos que la velocidad, que eran los 3600 RPM, la velocidad 2, que son la velocidad de los 3600 RPM, multiplicado por el factor de variación elevado a la 1, debe ser igual a la potencia mecánica multiplicado por el factor de variación elevado al cubo. Esa es la fórmula. De ahí obtenemos que la velocidad 2, que eran las 3600 RPM, multiplicado por el factor de variación, nos tiene que dar las 2950. Es decir, las nuevas, la nueva velocidad que va a tener ya con el variador. Y del otro lado, vamos a tener que, si ya lo teníamos, ¿no? La velocidad 1 no es necesario calcularla. Pero la potencia mecánica va a ser igual a la potencia mecánica actual, que son los 15 HP, los 15 HP multiplicado por el factor de variación, que es el mismo, pero este factor de variación ya está elevado al cubo. Entonces aquí lo que debo hacer es utilizar la fórmula de las potencias. No. El número dijimos que era el factor de variación. La potencia es al cubo. Aceptar. Esto lo vamos a multiplicar por la potencia mecánica anterior, que son los 15 HP. Y eso nos da la nueva potencia mecánica de la bomba. Perdón, lo interrumpo. ¿Podría repetir la fórmula, por favor? Ok, sacamos el factor de variación, ¿no? El factor de variación lo sacamos a través de la relación de las velocidades. La velocidad nueva o la que va a tener con el variador sobre la velocidad fija, que es la anterior. Y de ahí obtuvimos el 82%, que serían las 2950 RPM dividido entre 3600. Espera un poquito.
Ok, bueno, nos quedamos en esta parte del factor de variación y nos salió el 82%. Ese factor de variación de la velocidad es el factor de variación que afecta a la potencia mecánica. Y hay una fórmula que dice que la velocidad, la nueva velocidad que se obtiene a través de esta fórmula, lo mismo que acá. En este caso ya la definimos aquí de 2.950 RPM. La velocidad, la afectación a la velocidad de forma lineal afecta a la potencia mecánica entregada por la flecha del motor al cubo. Esa es la relación que existe. ¿Por qué? Porque viene siendo una carga de par cuadrático. Las cargas de par cuadrático dice que a medida que varía la velocidad, el torque lo hace al cuadrado de la velocidad. En este caso, a través de la fórmula que dice que la potencia mecánica es igual a la velocidad multiplicado por el torque dividido entre 7124, pues nos termina dando que pues es lo mismo que afectar la potencia mecánica directamente al cubo. Ese cálculo ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Y esta es la fórmula que debemos de usar. Entonces, la velocidad 1 pues son 2.950 RPM. Ya sea lo tomo aquí como dato o lo calculo aquí, que sería los 3.600 por el punto 82. La potencia mecánica nueva sería igual a los 15 HP que consume el motor o que entrega el motor a máxima velocidad, es decir, a 60 Hz, que son las 3.600 RPM, multiplicado por el factor de variación al cubo. Así es como obtuvimos esto. Puse la potencia de el E34, que es este 82%, al cubo multiplicado por el B11, que es la potencia esta de acá. Así es como obtuvimos la nueva potencia mecánica que va a entregar ese motor a 2.950 RPM. ¿Sale? ¿A cuántos Hz va a trabajar? No lo necesitamos, pero si lo quieren determinar se puede, ¿no? La fórmula dice que la velocidad es igual a 120 veces la frecuencia dividida entre el número de polos del motor. En este caso, ocupamos saber la frecuencia nueva. Entonces, la frecuencia va a ser igual a ¿qué? A la velocidad multiplicado por el número de polos dividido entre 120, ¿no? Entonces, la frecuencia va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad nueva, 2.950 RPM, multiplicado por el número de polos, son 2. ¿Por qué? Porque un motor de 2 polos te entrega 3.600 RPM, dividido entre 120, y eso te va a dar la frecuencia nueva, que son 49 Hz. Esa es la velocidad, la frecuencia a la cual va a quedar el variador para que el motor nos entregue en lugar de 3.600, 2.950. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Ajá. No. La velocidad es igual a 120 F dividido entre el número de polos. 120 por 60 Hz son 7.200. Si lo divides entre 4, ¿cuánto es? 1.800. El único motor que te puede alcanzar las 3.600 para la frecuencia de alimentación aquí en México es el motor de 2 polos, y no puede haber más velocidad que 3.600, porque los números de polos siempre son pares y no puedes tener 1, entonces ya no te da. Si quieres incrementar la velocidad arriba de 3.600, tienes que incrementar la frecuencia forzosamente con un variador. Pero ya no sería ahorro de energía. ¿Por qué? Porque te va a consumir más. Entre más alta es la frecuencia, la potencia mecánica va a ser más alta. ¿Por qué? Porque se ve afectada por la velocidad.
Inge, incluso no sería que también se desgastan más rápido los motores si les metes más frecuencia. Puede ser que sí. Si no están diseñados para ello, sí. ¿Alguna duda? No, Inge. Profe, Ok. Ok, entonces tenemos la potencia nueva de la bomba y es igual a esta cantidad que está aquí. ¿Vale? 8.25 HP, la velocidad ya no es a 60 Hz, estamos hablando que son 49 Hz los que va a trabajar, y ya no sería esa velocidad, sino la de 2.950 RPM. La eficiencia del motor va a depender, ¿por qué? Porque necesitamos calcular el factor de carga. El factor de carga ahora va a variar. ¿Por qué? Ya se los digo por qué. El factor de carga, ¿por qué va a variar? Factor de carga. El factor de carga se obtiene a través de la fórmula que dice que es la potencia real entregada por la flecha dividido entre la potencia de placa del motor, que serían los 8.25 entre los 15. Pero si ocupamos bajar el módulo, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Todo eso multiplicado por 100. No, lo vamos a dejar sin multiplicarlo por 100, lo va a pasar a porcentaje acá. Entonces el factor de carga ya bajó al 55%. ¿Vale? Toño, no sé dónde está Enfer. Echale una llamada, traes el número de ellos. Echale una llamada. Ahí, sale pues. Entonces, el factor de carga quedó al 55%, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Va a ser necesario sacar la eficiencia 50 y la eficiencia 75, interpolar para poder determinar la eficiencia correcta. Necesitamos dos datos. ¿Qué dato ocupamos? Eficiencia del motor de 15 HP a 50% de factor de carga y a 75% de factor de carga. Y eso lo pueden obtener de las mismas tablas que lo obtuvimos el día de ayer.